Sí, sí. Bien, buenas noches a todos. Nos encontramos en la tertulia académica virtual. Pues como saben, este es un espacio entre universidades para hablar, comentar, de pronto analizar algún tipo de situaciones que se presentan y pues que resultan de algún grado de interés para todos. Nos han pedido en la figura editorial que comencemos haciendo unos pequeños análisis sobre las elecciones norteamericanas y la influencia de lo que esto ha traído o de lo que estas cuestiones han traído para el país. Entonces, en ese sentido, pues esto es una parte editorial. Como saben, tenemos un candidato, perdón, tenemos un senador que ya fue electo. Ayer también, en medio de las elecciones del día martes, no solamente se elegían presidentes, sino también se estaba eligiendo Senado en Norteamérica. Y pues entonces él estaba postulado en su momento para para la senatura por parte del Partido Republicano en la Florida, y pues entonces pues nos llamó feliz y contento pues a ratificarnos la invitación. Entonces, en ese sentido, pues me parece que él es la persona más idónea para explicarnos un poco, porque aquí aparecieron un resto de expertólogos en las elecciones norteamericanas. Difícilmente entienden las colombianas y las formas de elección. A veces no saben ni leer el tarjetón en Colombia, pero sí vienen a opinar del sistema norteamericano. Es una cosa curiosísima que tenemos acá en Colombia, que aquí todo el mundo se cree técnico menos el técnico. O sea, aquí todo el mundo sabe de todo, pero al final, pues entonces pareciera que los que realmente saben no saben mucho, ¿no? Digamos que como nota editorial, pues nosotros hacemos el siguiente análisis con las personas que nos acompañan en ciencias políticas, que ustedes las distinguen, las conocen: la profesora Andrea Cuevas, la doctora Miriam Campo, el doctor Francisco Lopera, que pues son personas que son versadas en las ciencias políticas, que no es distinto a la politiquería, porque venir a hablar carreta es muy sencillo. O sea, eso no se necesita tener mucha experticia. O sea, venir a decir cualquier cosa y venir a decir discursos bonitos: voy a bajar los impuestos, voy a no sé qué, voy a así sé cuándo, la educación conmigo va a ser gratuita y pues eso es muy fácil. El problema es cómo sustenta usted ese tipo de posturas en un medio de políticas públicas para que esas cosas que promete pues se puedan ejecutar. Eso es realmente debería existir, digamos, el trasfondo de la pregunta, ¿cierto? Pero ahí es donde nos parece a nosotros muy curioso, porque infortunadamente o afortunadamente, como usted lo quiera ver, pues entonces muchas personas han venido comentando y opinando sobre las elecciones de Estados Unidos. Cosas así para resaltar: que los norteamericanos se habían destacado por ser una democracia que normalmente en el cabo de horas, para no decir días, ¿cierto? Pues entonces daba el dictamen presidencial. En Colombia nosotros tenemos un sistema de elección donde una persona pues puede ser electa por diferentes formas: por lista privilegiada, por listado único, por listado cerrado, por listado general, ¿cierto? Y entonces pues aquí por eso muchas personas me sorprende que sean más versadas o se consideren más versadas en el sistema norteamericano, que tiene una serie de algoritmos distintos a los que nosotros manejamos acá. Comenzando que nosotros hacemos una elección directa. Ellos hacen una elección comisionada a través de una escuela, un comisio, digamos, el colegio electoral norteamericano, que es quien termina votando y eligiendo realmente al presidente. ¿Por qué? Porque eso fue la época de la independencia norteamericana. No existía el chat, no existía el Facebook, no existía, digamos, estos medios masivos. Entonces pues tenían que comunicarse pues a través de carpetas, a través del tren, a través de los buques de vapor, que normalmente se tardaban 2 o 3 semanas en llegar a la capital y notificar. Por eso se hablaba del colegio electoral, ¿cierto? Eso, digamos, en la formación de los estados norteamericanos. Ya propiamente, digamos, ya no abandonando la parte de las elecciones, pues que a nosotros sí nos sorprende que una potencia que se había destacado porque no digamos, sus elecciones habían sido ratificadas en el conteo. O sea, se cerraban tipo 6, 7 de la noche, porque pues allá cada estado, como hay diferentes franjas horarias, pues cada estado es libre y autónomo, pues entonces para definir su hora de apertura y su hora de cierre. ¿Cierto? Aquí en Colombia no. Aquí nosotros sabemos que entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 4 de la tarde todos a votar. Si llovió, si se quemaron las boletas electorales, si pasó lo que haya pasado, pues igual se cierra a las 4 de la tarde. No hay extensión de la jornada, no hay transmisión de la jornada, no hay posibilidad de que entonces no, entonces esperemos que en tal municipio llegaron las papeletas hasta hoy a las 2 de la tarde, entonces pues nada más tuvieron 2 horas para votar. No importa. O sea, aquí nosotros no tenemos esas connotaciones. En Norteamérica sí. Allá el colegio electoral establece, digamos, la estructura del comisionado electoral. Tú puedes determinar, según lo que haya pasado en el territorio, puede determinar, pues, digamos, unas variaciones distintas que nosotros en América Latina no conocemos, o por lo menos en Colombia no practicamos, para que se entienda un poco en esa parte. Nosotros que tenemos que aprender de esas dificultades, que nosotros vamos a aplicar el voto electrónico porque está nominado más o menos desde el año 2002,
está postulado en la registraduría debe generar un proceso de modernización en el cual pues entonces se utilice el voto electrónico, que es mucho más seguro, y yo estoy seguro que el voto electrónico es mucho más seguro que el presencial, porque es que queda más fácil de corroborar, queda más fácil de rectificar, o sea, lo electrónico, pues digamos que usted lo puede falsear, pero lo que no puede hacer es que al momento en que usted registra, queda el numeral y digamos el boleto de serie, en el cual pues entonces se ve fácilmente a qué horas votó la persona, y si usted dice que no votó por ese candidato, queda muy fácil de constatar si votó o no, así como una transacción de cajero electrónico, así como cualquier otro pago de servicios o cualquier otra cosa que hacemos ya por medios virtuales. Entonces, en ese sentido, pues estamos en esa vía y lo que toca es aprender. Lo que nos corresponde a nosotros es mirar las experiencias que pasaron en Estados Unidos, que no solamente en Estados Unidos suceden, también pasó en Chile, también pasó en Argentina, sino que cuando uno dice, no, es que en Bolivia hubo retrasos en el comicio electoral, claro, fraude y no sé qué, y la tensión en las calles y demás. En Norteamérica lo que intenta mostrar el sistema norteamericano es que a pesar de que pueden haber litigios, inclusive sabemos que Donald Trump va a impugnar las elecciones, se está haciendo por la vía que es, por la vía jurídica, por la vía legislativa, por la vía judicial. Sí, no están sacando a la gente con armas a la calle, haciendo un holocausto 2 y no sé qué y sí sé cuándo, como la gente espera que te tienda a pasar, que es lo que de pronto en América Latina no hemos entendido. Si yo estoy en desacuerdo con el resultado, pues entonces existen mecanismos para generar esa compensación o esa reestructuración al resultado. Entonces, si yo tengo como probar, como en su momento le pasó al partido Mira, que pudo probar que efectivamente ellos habían tenido dos senadores que no fueron posesionados porque había habido unas irregularidades, pues entonces al final les tuvieron que generar procesos de compensación y ahorita recuerde que el proceso de compensación es que el Mira sacó tres diputados, o sea, que sacó tres senadores y pues entonces se le sumaron los dos que faltaban del periodo pasado. ¿Cierto? Entonces, que si eso está bien o si eso está mal, pero es que no era la intención y demás, pues listo, lo que establecemos es que es un sistema compensatorio porque ellos de alguna manera fueron victimizados a la hora en que no se les reconoció. ¿Que no debería pasar? No debería pasar. ¿Que quién sabe qué político favoreció? Pues eso es parte de las investigaciones que tiene que hacer la fiscalía y que tienen que hacer los organismos de control, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el sistema colombiano. Ahora, propiamente sobre los candidatos, que es una de las preguntas que nos han hecho llegar insistentemente y que querían que habláramos el día de hoy. Yo no veo la diferencia, y lo digo con honestidad, cuando algunas personas entonces ponen que es que este era el vicepresidente de Obama y pues pertenecía digamos, era de la línea privilegiada de Bill Clinton o de los Clinton, ¿cierto? En anteriores mandatos demócratas. Pues, ¿qué vamos a ver en la continuación en la Casa Blanca? Vamos a ver la línea dura sobre las posturas sobre Siria, pues eso es de las cosas curiosas, vamos a seguir teniendo los distanciamientos con la Corea del Norte, vamos a regresar nuevamente pues entonces a la segregación o digamos al aislamiento cubano, ¿cierto? Y se va a radicalizar mucho más lo que el caso venezolano. O sea aquí han hecho creer que no, si caía Trump, entonces el que va a llegar es un proizquierdista y no sé qué más. Pues sería muy raro que después de 42 años sirviendo al servicio público, ¿cierto? Pues entonces 42 años sirviendo a las diferentes administraciones demócratas y republicanas, de un momento a otro Biden fuera entonces a decir, no, entonces levantemos el bloqueo contra Cuba y entonces ahora aceptemos a Maduro en la casa, ¿cómo se llama? En el Palacio Miraflores y entonces ahora seamos súper amigos de los rusos y no sé qué más. Sería muy curioso porque no es la política que tienen los demócratas. Por eso a uno le parece muy curioso que aquí sectores y ciertos sectores entonces crean que al perder Donald Trump entonces iban a producirse. Casi que lo digo inmediatamente porque a mí me acuerdo y me acuerdo que yo le dictaba clase a Aaron en ese entonces, fue cuando vino Bill Clinton, vino a Colombia, recuerda, vino acá a Colombia. Sí, les agradezco mucho a los compañeros que nos están desde ya saludando. Sí, ya procedemos a darles el saludo de rigor. Estamos en la nota editorial, porque nos están preguntando que si hace cuánto arrancamos, ¿no? Hace 9 minutos, mis profes, de los que están desde Chocó, La Guajira, ya aquí sí, claro, Dilia Rosa desde Buenos Aires. Bueno, Jenny, que siempre nos acompaña tertulia tras tertulia. Claro que Cristian, por supuesto, que nos viene acompañando en las diferentes noches. Y pues en ese orden de días, pues hemos querido atender las solicitudes que ustedes mismos. No he querido yo tener que abarcar la situación norteamericana. Dejemos que los políticos norteamericanos, y aquí tenemos invitado un senador norteamericano por parte del Partido Republicano, ya senador. En ese entonces, cuando hicimos la invitación, era candidato. En estos momentos ya fue electo. Entonces, un senador norteamericano, para que él nos explique un poco la política norteamericana. Aquí la gente no entiende la política colombiana y ya se quiere aventurar a explicar la política norteamericana, que es mucho más compleja porque nosotros tenemos intereses georregionales y ellos tienen intereses geopolíticos internacionales.
o sea, ellos hacen parte, tienen armada, flota, pues obviamente pues las decisiones que puedan tomar en Washington son más importantes que las que nosotros podamos aquí tomar en la Casa de Nariño. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, por eso hemos querido comenzar en esa parte, esta nota editorial. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender? Pues justamente que la política es un hecho cambiante, variante, entonces así como hay unos políticos que en estos momentos tienen una acogida, ¿cierto? Pues la pregunta que nos hace el profe Aymaná desde Chocó es muy válida, ¿cierto? ¿Por qué perdió Donald Trump y hace 4 años ganó? Porque Donald Trump se la tiró de sobrado, hay que decirlo, en política usted no se la puede tirar de sobrado. Hace 4 años tenía los fundamentalistas religiosos, de lo que quiere todo el mundo decir del cristianismo ortodoxo, el cristianismo más radical norteamericano, tenía los sectores digamos, tenía diferentes sectores de las iglesias luteranas, protestantes, digamos, más radicalizadas contra el aborto, contra la ley de género y demás, los tenía a su favor. En estos momentos, pues él tiene una versión y la visión que él siempre ha tenido, porque es donde le ha funcionado, pues es una versión de comerciante. Y como comerciante encuentra que las situaciones son de competencia, pero en la política usted no puede competir, tiene que transar, negociar, ¿cierto? Para que entonces los proyectos se aprueben. O sea, el buen político es el que puede vender la idea y puede hacer que inclusive los contrarios terminen apoyando, si no la totalidad, pues apoyando una parte. Ese es el juego de la democracia. Entonces, lo que deberíamos nosotros aprender en Colombia es justamente que a pesar de todos los problemas que se están presentando con la elección norteamericana, no estamos hablando de que se está haciendo una guerra civil, no estamos viendo gente metida en el monte, entonces subiendo a la montaña para formar un grupo insurgente guerrillero, porque, ¿cómo se llama?, para la defensa de Donald Trump y le robaron las elecciones y demás, que en Colombia sí tenemos experiencias de esos tipos, ¿cierto? No estamos viendo grupos paramilitares en los centros de las capitales, entonces agrediendo, atacando a las personas que están celebrando porque ganó Biden. No es lo que pasa en Norteamérica. Digamos que esa digamos, eso es lo que tendríamos nosotros que aprender del sistema norteamericano. Esa es la parte que nosotros deberíamos aprender, visualizar, sí, del sistema norteamericano. Ya en las políticas y demás, no soy el más experto. Aquí habrán de probablemente varios compañeros de las 122 personas que en estos momentos ya se han enlazado con nosotros. Pueden haber personas que tengan experticia, pero el juego de la democracia es ese, que usted pueda decir lo que piensa, para transmitir lo que piensa, socializar lo que usted piensa, ¿cierto? Y que esa socialización y que eso que usted piensa, pues se te respete, porque finalmente, pues usted tiene derecho a que se le respete, digamos, su nivel de interpretación de la realidad, su nivel de interpretación del mundo. Si a mí me parece que la convicción es una religión y porque es que a mí mi formación está estructurada y direccionada hacia esa vía, pues entiende que esa es la forma como yo voy a ver el mundo y tiene que ser tan igualmente válida como si alguien dice, no, es que no existe Dios, sino que existe, es como un juego de voluntades, son los hombres los que crean a Dios y no sé qué más y es talmente igualmente válida, que no sean compatibles entre sí no significa que sean intolerantes entre sí, son dos cosas distintas y ese es el juego que nosotros invitamos a la gente que nos estudiantes, a los docentes que ya se empiezan a vincular, al profe, a mi doctor Harold, ¿cierto? Que yo siempre le digo, no sé cuántas estrellas tiene en el pecho, mi doctor, perdóneme que no alcanzo a ver las estrellas en el pecho, me excusa, es que se las pones en el hombro, ¿sí? Entonces, sí, él con cariño sabe que yo les tomo del pelo porque es oficial de la fuerza pública, pero pues digamos que la intención es cuál. En Norteamérica entendieron hace mucho tiempo que las vías de solución no es enfrentar al hermano con el hermano. O sea, después de la guerra civil, lo que se dieron cuenta es que si se ponían a pelear entre ellos, los británicos, franceses, ingleses, norteamericanos, perdón, españoles y demás potencias globales se iban a aprovechar de Estados Unidos. Entonces empezaron, no podemos seguir jugando a eso. Ahí sí a los que le encanta el discurso de Lincoln y les gusta el discurso de George Washington, ¿cierto? Entonces recuerda que hay que unificar la nación y no dividirla. ¿Cierto? Unificarla no significa estar de acuerdo con todo lo que se haga. Unificarla significa que tenemos un interés común. ¿Sí? Si algo que a uno admira del sistema norteamericano es que ya la gente está pensando en el interés común, el interés norteamericano, en la sensación norteamericana, en la estructura norteamericana, que puede sonar muy ególatra, que puede sonar muy hacia el interior. Sí, porque ellos están eligiendo un presidente para Norteamérica. Cuando vengan las elecciones nuestras, que estamos ya próximos, porque ya nosotros sabemos que salimos de una elección y el otro año es la de alcalde y casi año y medio después de del presidente y Senado, cuando nosotros tengamos la propia, eso es lo que tenemos que buscar. No el apellido, no el trapo rojo, no el trapo azul, no el trapo verde, no el trapo anaranjado, no el trapo amarillo pollito, no el trapo, esos trapos no funcionan, esos tipos no funcionan. Lo que funciona, lo que realmente hace que funcione el esquema
¿cierto? Lo que realmente hace que funcione el esquema es que entre nosotros, con nosotros, visualicemos los candidatos que puedan ser de mejor acogida y que puedan ejecutar los mejores proyectos para la región, para la ciudad y para el país. Eso, digamos, es la reflexión que nosotros queremos socializar. Les pedimos excusas a los contertulios del día de hoy, pero sí habían varias preguntas frente a las elecciones norteamericanas y lo que nosotros hemos querido decir y no hemos querido abordar porque pues no queremos anticiparnos a las invitaciones que sí hay politólogos norteamericanos que son más expertos, conocedores de la materia, ¿cierto? Lo que queremos es destacar la situación en Norteamérica. Hay un presidente en funciones que está alegando que le hicieron fraude y por dónde se fue, a llamar a sus ciudadanos a las armas, tomémonos el Congreso, mañana entonces bloqueó el Capitolio, cerremos las vías, ¿cómo se llama? Bloqueemos las ciudades. No, se fue a la vía constitucional, a las vías legales, como tiene que ser, como debe ser, como debería ser la estructura. Ah, pero es que en Norteamérica sí se respeta. Es que la diferencia es que allá el presidente dijo, voy a impugnar el resultado, ¿cierto? En los estamentos, y aquí es lo contrario. Aquí en América Latina, los politiqueros de turno, los estructuradores de turno, sacan esa a la gente a, ¿cómo se llama?, a que se ponga pasamontañas, a que se enfrente con los funcionarios de la fuerza pública, como en estos momentos nos representaron, y la compañera ¿cómo se llama? Forero, ¿cierto? Perdón, la compañera Olga, ¿cierto? Cuando pues ellos eligen, no eligen, ellos no tienen decisión al voto, no pueden tomar las decisiones, ellos simplemente son funcionarios que cumplen órdenes, ¿cierto? De carrera, punto, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Lo vimos si no estoy mal, que se negó a cumplir un operativo, lo destituyeron, ¿cierto? Porque ese es el código policía, ese es el código policivo. No aquí la fuerza policiva no es una fuerza beligerante, como de pronto pasa en Estados Unidos, que la fuerza policial sí puede considerarse una fuerza beligerante, puede negarse a acatar una orden del poder civil, ¿cierto? Porque puede considerarse que está en contravía de las estructuras, digamos, locales. ¿Listo? Entonces, pues entonces, en ese sentido, damos cierre a nuestro archivo editorial. Vamos a proceder pues entonces a lo que nos corresponde en el día de hoy, que es la temática sobre criminología. Tenemos dos invitados. El, ¿cómo le digo? Ya yo sé que ahí Harold se ríe, pero ¿cómo le digo? Mi comandante, mi general, mi brigadier, ¿cuál es el rango exacto de mi doctor? Le pido excusas que no aprendí a leer las estrellas. No, doctor, me extraña. Desde temprana he aprendido a ser un servidor y como me llaman en mi casa, Harold Forero Esparza, que ostente el grado en la Policía Nacional de Intendente Jefe y además tenga el cargo como secretario en un juzgado de instrucción penal militar y además haya sido muy afortunado y haya podido egresar como tecnólogo en investigación criminal de la escuela del mismo nombre de la Policía Nacional en el año 2010, son simplemente privilegios y bendiciones, doctor, me extraña. Bueno, Harold, bueno, queremos comenzar con una salvedad. Harold nos había socializado unos videos para que lo presentáramos en el día de hoy y nosotros, como estamos imitando ciertos grupos universitarios, decidimos censurarlos. No, con él comentábamos que habían videos que eran muy fuertes, no todo el mundo está, hoy la temática de hoy es visualizar un poco sobre esos programas que todos vemos de Criminal Minds, CSI Las Vegas, CSI Miami, digamos que en ese orden de ideas, pues entonces, pues digamos que se va uno con la curiosidad si efectivamente uno en un interrogatorio puede cogerse al culpable, si digamos esas pruebas son así, estilo CSI Miami, saque el ADN y entonces la cosita esa llega, le meten la prueba de sangre y a los 10 segundos aparece dirección, teléfono, correo privado, correo personal, fotos del celular. Sí, sí, efectivamente funciona así, digamos, a niveles de investigación, porque pues eso es lo que muestran los norteamericanos, ¿no? Que una investigación de ellos les dura, que los de Criminal Minds cogen el avión a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde ya están regresándose digamos, a su central base y ellos a las 8 de la noche están cada uno en su casa durmiendo. Entonces, uno pregunta, ¿y por qué en Colombia las investigaciones duran más? ¿No? O sea, esa es la primera, digamos, en curiosidad que a uno le sucede y por eso pues hemos invitado a ambos con la profe Olga. Vamos a pedirle que ella va ingresando
porque estaba ahorita en una capacitación también justamente de esto con la universidad, es funcionaria del CTI, y por eso pues entonces nos pareció que eran los más pertinentes para hablar de este tema. Entonces, mi profe Harold, primero comencemos. Primero cuéntenos su experticia. A usted le ha tocado así, estilo Criminal Minds, hacer interrogatorios, poner esposas. Le ha tocado, los operativos son así, estilo como los muestran los norteamericanos. 20 personas asaltando una casa y entonces le caen por el techo y sacan a la persona en pijama y no sé qué más, así como muestran ahí Schwarzenegger pateando la puerta ¿sí? Y allá entonces el interrogatorio lo estrellan contra la pared, sí pasa eso. O sea, yo sé que es película, pero pues es lo que muestra la película y es el imaginario que tiene todo el mundo, ¿cierto? De que las cosas funcionan así, ¿sí? Su merced cuando va a hacer un arresto, si dice alto policía, alto, ¿cómo se llama? Queda detenido y tiene derecho a contratar un abogado y si no lo contrata, entonces la corte le dará uno. Su merced si procede de esa manera o cuál es el proceso cuando se efectúan ese tipo de investigaciones, indagaciones y demás. Bueno, doctor, sea lo primero oportuno aclarar que lo que vemos en CSI en un 95% es producto de la ciencia ficción o de la imaginación de las personas que hacen los libretos o los guiones de estas series. Ahora bien, si bien es cierto el sistema policial norteamericano tiene casos exitosos, la policía y los organismos de seguridad de Colombia pues no distan del sistema norteamericano. Nosotros también, por fortuna, tenemos lecciones aprendidas y casos muy exitosos. Usted me pregunta, ¿qué es ciencia ficción? ¿Qué es realidad? A hoy, 2020, por fortuna, los organismos de seguridad del Estado cuentan con instrumentos tecnológicos de última tecnología. Caso específico, de pronto la compañera que estaba de la Fiscalía no me deja mentir, el Centro Estratégico de Valoración Probatoria de la Fiscalía General de la Nación, que fue financiado por la Unión Europea. De verdad que es muy grato estar en esas instalaciones, saber el tipo de tecnología con la que se cuenta, incluso inteligencia artificial que coayuda en la perfilación de asesinos seriales, de cuáles son los delitos que más se presentan en determinada región del país, la perfilación criminal, la recreación a través de aplicaciones tipo CSI, como usted decía, doctor. Entonces, sí, por fortuna, nuestros organismos de seguridad y de policía cuentan con herramientas tecnológicas de última tecnología de punta, pero ¿qué sucede? Que lastimosamente tenemos altos índices de impunidad, ¿sí? Y quiero citar, doctor, una fuente externa, que es el Centro sobre Impunidad y Justicia. Es increíble los índices que tenemos como Estado, que esto hay que hacer un análisis muy juicioso. Y ellos publicaron un documento el año pasado sobre cuáles son los factores que contribuyen de manera activa en la impunidad de nuestro país. Usted lo decía hace poco, doctor, en sus comentarios y quiero rescatarlo, el tema de la violencia que ha azotado a nuestro país en las últimas décadas, esta violencia política, indudablemente es un factor que contribuye en la impunidad en muchas investigaciones. Que debemos darle la oportunidad a la JEP, por supuesto, debemos darle la oportunidad, pero hay temas en materia criminal muy complejas. Y esto, desafortunadamente, contribuye a que la percepción por parte de la ciudadanía sea que los índices de impunidad en nuestro país superan el 90%. De verdad que la invitación para el auditorio hoy es a que confíen y sepan que hay instituciones sólidas en nuestro estado. Yo creo que Colombia es un referente en América Latina. Tengo idea del sistema chileno, que ellos son punta de lanza, pero por la situación que usted hace un momento comentaba, la situación política que ellos están viviendo, pues no, eso nos permite a las autoridades en Colombia posicionarnos como referentes en la región. Gracias, doctor.
No, interesante lo que tú me cuentas. Bueno, ya llegó Anita, entonces ya podemos hablar mal de ella. Digo, no, ya podemos dejar de hablar mal de ella. Anita, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. Le presento otra estudiante mía. También ya hace mucho tiempo doy cuenta que mis estudiantes son así de jóvenes, ¿no? Son mis hijos, entonces así de jovencitos los tengo yo y así de jovencitos. Muchos de los que me acompañan en sala, por ejemplo, bueno, saludamos a Mónica, que está, ¿cómo se llama? Que está en estos momentos dándonos el saludo de buenas noches, a la compañera Jenny, al compañero Cristian, bueno, ya hay muchos otros que nos están acompañando de diferentes partes del país que ya se encuentran enlazados. Estos son mis estudiantes, así como los ven de jovencito, así que se imaginarán cuántos años tengo yo ejerciendo esta profesión. Y en ese sentido, pues entonces queríamos hacerla hace rato. Entendemos que hay una serie de limitantes porque ellos pertenecen a fuerzas de control y pues tienen una serie de limitaciones. Entonces, por preguntas directas, ¿sí? ¿Qué caso está llevando? Pero por ahí hay unas fotos que me están circulando, Anita, que usted arrestó al profesor Cepeda en Cafán. Dicen ahí, dicen que sí, que ¿cómo se llama? Que son esas fotos, que por qué lo arrestó, que qué pasó, que qué pasó ese día, que su merced llegó allá, entró al salón pateando la puerta y el profesor Cepeda lo bajaron a cafetería con esposas y demás. Entonces, que si puede, ahí están ventilándolas en Facebook, las pueden ir viendo que las están socializando, ¿cierto? Y pues entonces, con la bienvenida, Anita, te queremos preguntar lo mismo. Primero, que nos cuentes un poco de tu experiencia profesional. Segundo, si eso que tú, se muestra en televisión sí funciona así, pues ya el compañero, me excusa que el compañero Harold, yo me tiene irradiado de tanta luz, de tanta luz allá de las estrellas me tiene impactado. Pero en el caso de Anita, de pronto que manejas desde el CTI, ¿cómo se lleva un proceso? Tú llegas y de verdad pones la prueba de ADN y te dice el color del piel, el color de los ojos, el correo de Facebook, la clave, ¿cómo se llama? El número de tarjeta, dónde estaba el miércoles a las 3 de la tarde. Si todas esas cosas dice cuando tú haces esa experticia o cómo se hace un proceso de indagación real cuando tú estás llevando una investigación formal. Entonces, Anita, tienes el uso de la palabra. Bueno, mi doctor, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Anelisa Pulido, soy investigadora del CTI de la Fiscalía, con la cual llevo vinculada 21 años, ya voy a cumplir 22. Bueno, ojalá fueran las cosas así de fácil, ¿no? Tenemos muchos obstáculos, se presentan muchas situaciones que nos impiden realmente llegar a realizar nuestra labor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, claro, te estamos escuchando. Entonces les decía, Sí, sí, claro, sino que les decía que Catherine se está ubicando en un Sí, mejor doctora, sitio se para su escucha perfecto. intervención, pero sí te estamos escuchando. les decía que ojalá se pudieran hacer las investigaciones en la forma que lo muestran tan fácil en la televisión, ¿no? Y en las películas. Se presentan muchos inconvenientes. Uno de ellos es la cantidad de procesos, la cantidad de denuncias que hay. Cada despacho, un despacho perfectamente puede tener 1000 procesos para un solo fiscal y ese fiscal con un solo investigador. Aunado a ello, para nosotros poder acceder a determinada información, tenemos que hacer una solicitud de un juez de control de garantías, porque no podemos vulnerar los derechos de las personas. Entonces, pues no es fácil, realmente no es fácil, es un trabajo muy bonito. Yo vivo enamorada de mi trabajo, eh, el cual implica mucha responsabilidad. Pero bueno, ¿cómo se inicia? Hay diferentes formas de iniciar una investigación, ¿no? Una puede ser porque se recibe información de que se está cometiendo un delito, se está faltando a ciertas circunstancias que atentan contra la comunidad. Entonces se inicia una investigación donde se van a hacer entrevistas, se hacen seguimientos, bueno, y ya cuando se tiene todo concreto, las pruebas, ya es cuando se solicita ante el fiscal, se le ha informado, se han hecho mesas de trabajo y se le informa, se solicita un allanamiento para
proceder a la actividad pertinente para hacer las capturas necesarias, para hacer recolección de elementos materiales probatorios. La otra forma es cuando cualquier ciudadano instaura un denuncio penal, entonces ya llega a una URI, la denuncia se puede hacer en una URI, la denuncia se puede hacer a través de internet, hoy en día se puede hacer a través de internet, bien sea la página de la fiscalía, la policía. Una vez se instaura la denuncia, la persona le asignan un código, que es un código bastante largo, son 21 dígitos, por correo, cuando es virtual la denuncia, le asignan la noticia, le envían por correo su número de proceso y le informan qué fiscal fue asignado. Una vez el fiscal recibe esta denuncia, en el orden en que van llegando sus casos, sus carpetas, él empieza a leer, a estudiar y se reúne con su policía judicial, con su investigador. El investigador del fiscal puede ser de la SIJIN o puede ser del CTI. Entonces ya se sientan, revisan la carpeta entre ambos, miran qué posibilidades hay, lo que llamamos comúnmente nosotros el programa metodológico, que es donde se va a definir qué actividades son las que hay que realizar entrevistas, hay que realizar interrogatorios, si es el caso, hay que hacer inspecciones, dependiendo el delito, ¿no? El área en la que yo me he desempeñado más ha sido con el área del fraude procesal. Es un delito que es bastante complejo, porque es donde estafan a la gente, donde falsifican escrituras, donde se hace incurrir a una autoridad en un error a través de documentos, básicamente. Entonces es bastante dispendiosa la investigación allí porque hay que hacer investigaciones, hay que solicitar análisis de documentología, de grafología, porque hay firmas, hay escrituras, entonces se debe emplear todos estos técnicos que ya son los peritos documentólogos. Se debe utilizar también el servicio de un perito de dactiloscopio para que se establezca la plena identidad de la persona, la individualización de la persona, para que al momento que ya se llegue a la etapa de juicio, pues no vayamos a tener el problema de que, ¡oh, Dios! Acusamos al que no era. No, tenemos que cuando nosotros, los investigadores, bueno, el fiscal junto con nosotros los investigadores, llegamos al juicio, ya tenemos que llevar plenamente identificada a la persona. Pues ya de ahí en adelante, bueno, siguen Anita, inspecciones, señor. no, esa parte déjamela para la segunda, que es la segunda pregunta que están haciendo en sala. Entonces, esa parte de que cuando lleguemos al juzgado, esta primera parte era digamos, la que a la mayoría de las personas les interesa, en el sentido de que ellos visualizan o ven en las series televisivas que pues entonces como que la indagación y la investigación como que es muy, como que es muy franca y como que muy directa, ¿no? Entonces por eso muestran. Y pues los norteamericanos son en el juego de imágenes y en el juego, claro, la intención de los norteamericanos es siempre mostrar el final feliz, decir que el delito no paga, que el delito no, que al final los malos van a perder, y nosotros infortunadamente en América nos dejamos coger por una serie de producciones pesimistas donde siempre queremos es mostrar que el malo es el que gana, el malo es el que goza, el malo es el que la pasa bueno, ¿cierto? Y por eso tal vez se ven las diferencias entre ambos. Bueno, presento a Harold, fue promoción mía del año 2009, y si no estoy mal, no, del año 2012 fue que su merced se graduó, pero vio clase conmigo en el año 2011, fui yo su docente. Pero Harold es mucho más antiguo, Anita, porque ella es promoción del 2009. Entonces, como se pueden percatar, ella vio clase conmigo en el 2009 y pues así ya está en el CTI de la Fiscalía. Queríamos es que nos cuentes, Harold, primero, cómo te seleccionan los procesos. Tú decides el rojo, el blanco, los que queden impar,
¿sí? El que se hizo a las 7:05, a las 7:15 son tuyos. ¿Cómo te llega a ti el proceso? ¿Cuál es la forma de repartir, digamos, ese expediente? Porque lo que nos dice Ana, sí, sabemos que eso pasa, que ojalá tuvieran un solo caso, que es lo que le pasa a los de CSI, que pues ellos pueden atender eso porque pues les llegó un caso al día. Sí, pues entonces, claro, entonces dedican todas 8 personas para resolver un proceso, ¿cierto? Y entonces tienen todo el día y todo el tiempo, pero hasta donde nosotros sabemos, a ustedes les toca ahí tiene el expediente, tiene 50, 60, 80 casos que avanzar y le toca ir avanzando los 80 o los 90 casos al tiempo, porque todos tienen como líneas de término, ¿cierto? Entonces, pero ahora nos quedó pendiente la pregunta sobre la detención. Su merced ha tenido que detener a alguien, si es como muestran alto policía y así el Rambo, así mostrando el arma. Ahí ya están socializando las foticos de Anita, que arrestó al profesor Cepeda. Ahorita me tiene que aclarar cuándo fue que me arrestó, porque yo no conocía esas fotos y esas evidencias de los compañeros de Cafán. Pero, ¿cómo se llama? Ahorita nos las tiene que aclarar, pero digamos, Harold, queremos saber eso. Cuando usted va a un procedimiento, ¿cuáles son las conductas? ¿Qué es lo que le permiten? ¿Hasta dónde puede llegar su merced? Su merced puede llegar allá y, como va con una orden de arresto, de una vez hacer allanamiento, confiscación, recolección de pruebas, o no, le toca pedirle otra orden, otra orden. Y la otra pregunta, para que Anita se vaya preparando, es que dicen, no entienden por qué el señor que atropelló al ciclista en Chía, después lo liberaron, la cámara es claramente, ¿cierto? Muestra que efectivamente fue un accidente y que el señor se evadió. Entonces, claramente muestra que hay una tendencia. Entonces, esas dos preguntas, primero al profe Harold y después entonces a mi doctora Ana. Entonces, mi doctor Harold, tienes el uso de la palabra. Gracias, doctor. Como lo ilustraba la doctora Ana, en la jurisdicción penal militar es muy similar. En la Fiscalía, quien distribuye los procesos es la Oficina de Asignaciones. En esta jurisdicción, los procesos son asignados mediante sorteo y efectivamente se libran misiones de trabajo a Policía Judicial. En el caso de esta jurisdicción especializada, las libramos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol o a través de sus seccionales, y eventualmente hemos recibido apoyo por parte de la Fiscalía General de la Nación. En el caso del despacho donde yo laboro, básicamente por parte del CEBAT, en la recreación de algunas situaciones fácticas que son complejas, no son fáciles. Y lo que decía hace un momento la doctora, uno quisiera que rendir esa celeridad que se ve en los medios de comunicación con las distintas series que hay, porque eso sí abundan las series policiales en cable, pero cuando uno va a la praxis es dispendioso. Recuerdo que cuando fuimos al CEBAT por el servicio que ellos tienen en su portafolio, nos tocó esperar cerca de 3 meses, y eso que ellos nos brindaron toda la colaboración, pero es debido a la cantidad de casos. Estaba mirando el informe que le decía hace un momento a usted, doctor, la percepción que estudios oficiales han hecho de acceso a la justicia. Bogotá tiene un 43%, ¿sí? Y las cifras de noticias criminales son escandalosas. Son más, bueno, quiero decir escandalosas es porque son cifras muy altas, muy altas. Y eso que hay un subregistro, que son los eventos que no son denunciados. Recuerdo que en los videos que le compartí hay un caso de hurto y además de violencia, de lesiones personales, excúsenme, un caso de hurto y lesiones personales. Lastimosamente esos casos, como el del video que le compartía hace unos minutos, no son denunciados, doctor. ¿Por qué? Porque la gente, el ciudadano a pie, dice que es muy dispendioso el tema de la denuncia, que no le prestan atención, que para qué va a denunciar si no van a investigar. Entonces no está la confianza que uno esperaría. Respecto a la pregunta que usted me hacía, que si yo he tenido la oportunidad, por supuesto, así como la doctora Ana se siente orgullosa de la actividad que hace en Policía Judicial, de verdad que para mí es una especialidad que quiero muchísimo. Tuve la fortuna en otra hora ser investigador de Policía Judicial, y de verdad que es algo muy bonito, es algo, al igual que las ciencias jurídicas, cuando usted es abogado,
todos los días aprende algo nuevo, uno no puede darse por seguro de que lo sabe todo, no. Eso le enseña a uno la investigación criminal, de que lo que inicialmente era una hipótesis de caso que se tenía por parte del fiscal, con la recolección de nuevos elementos materiales probatorios, con la aparición de evidencias, va uno dándose cuenta de cómo la teoría inicial que tenía no corresponde. Y de verdad que es muy bonito, sino que lastimosamente la persona, la víctima, no tiene, y es apenas lógico, no tiene esa paciencia que uno quisiera entregarle al caso, pero es que lo decía la doctora Ana, no lo digo yo, son cientos de casos. Entonces, fácilmente un investigador como la doctora Ana, en un mes, puede evacuar más de 80, 100, 200 millones de trabajo, pero si usted ahí mira esa cifra con el global de la fiscalía, eso no alcanza a ser un punto porcentual. De pronto haría parte de un 0, algo. Por supuesto que cuando uno adelanta un procedimiento, y creo que la doctora Ana es de esa escuela, porque me identifico, uno debe respetar la dignidad humana. Independientemente de que la persona se encuentre capturada, privada de su libertad, uno debe garantizarle al ciudadano eso, su dignidad humana. Ellos gozan de una presunción legal, que es la presunción de inocencia. Entonces yo como investigador, yo como miembro de la Policía Nacional, yo no puedo vulnerarle esa presunción al ciudadano. Por más aberrante que sea el caso, doctor, por más que los medios de comunicación quieran incendiar a la ciudadanía en general, no, yo debo respetar eso, porque infortunadamente hay casos que a pesar de ser muy escandalosos, cuando se finaliza la investigación, comprende uno que las cosas no eran como inicialmente se creían. Vamos a tomar este caso mediático de ejemplo, el caso Colmenares. Imagínense donde un ciudadano de a pie que se dejó influenciar por el show mediático detrás de este caso, decide tomar justicia por mano propia y atenta contra una de las personas que está siendo investigadas. No, esa no es la idea. Muy lamentable lo que le sucedió a este muchacho, pero también debemos respetar la dignidad humana de los sujetos procesales, esto es, de los indiciados, de los acusados, de los imputados, porque ellos también les asisten derechos, que sí, que algunos doctrinantes o algunos teóricos dicen que se invirtieron los roles, que ahora tienen más derechos los mismos delincuentes, entre comillas, que las víctimas. No, es que antes en ley 600 se veía como el delegado de la fiscalía era juez y parte y se desconocían muchas garantías procesales y legales que le asistían. La ley 906 pretendió garantizarle eso y por eso usted lo decía, doctor, ¿cómo es posible que este conductor que atropelló al ciclista, lastimosamente, es el sistema? Tenemos que respetar eso. Es el criterio del señor juez de control de garantías. Él debió ponderar los elementos materiales probatorios que aportó la fiscalía al momento de impartir la decisión judicial. Y esa decisión judicial le asisten recursos. La familia del señor que falleció, muy lamentable el hecho, debió haber agotado los recursos. Y es que lo que la gente, lastimosamente, los medios no difunden, de que las víctimas tienen unas garantías y unos derechos, sino que lastimosamente no los agotan. Y usted me decía, tenga cuidado con los videos que me envía. Hay un video, doctor, en Medellín, donde capturan a 2 muchachos porque supuestamente cometieron un hurto. Aparte de lesionarlos en su integridad, los desnudan. Ya estaban lesionados, ya estaban desnudos, y cuando llega la policía, llegas a rescatarlos, porque la gente los iba a linchar. Que sí, que es muy lamentable que se presenten casos así, pero es que el ciudadano a pie no puede tomar la justicia por mano propia, porque el trabajo de personas como la doctora Ana y de la señorita Catherine como investigadores judiciales, pues entonces se ve mancillado y es innecesario. Usted lo decía en su disertación, doctor, esto no se trata de incendiar, de matar, no, esto se trata, yo como ciudadano constitucionalmente, si soy testigo de una conducta criminal,
y tengo la posibilidad, lo que voy a dar es captura de la persona y entregarse a las autoridades. La Constitución en ningún lado me dice que yo debo investirme de atribuciones jurisdiccionales y aún más allá, porque la pena de muerte en Colombia no está legalmente, no está aprobada, considerarme yo que puedo disponer de la vida de esa persona. Entonces, lastimosamente, el efecto que han surtido los medios con lo dicen algunos profesores en las universidades, ya no es el sistema penal oral acusatorio, sino el sistema radial o televisivo acusatorio. Se emiten juicios de valor por parte de los medios hacia determinadas personas y lo que genera es lo que usted decía al inicio de la disertación refiriéndose al tema de las elecciones en Estados Unidos. Cada vez el tejido social de este país se descompone y se desintegra más. Entonces esa era la disertación que quería hacer, doctor, y me disculpa si de pronto tomé alguna de sus ideas de las que nos compartían en clases. No, no, al contrario, no, al contrario. Usted sabe que me satisface mucho verlos ahorita ya de profesionales. Me recuerdo son las imágenes cuando dictaba clase, las anécdotas con el grupo, cuando veíamos clase en la Ortúa, cuando veíamos clase en el DINAE, de la vez que no funcionó el videobeam, y decíamos, no, si en el DINAE no funciona un videobeam, imagínense en el resto del país. Sí, entonces, y decíamos qué cosa tan curiosa que en donde se supone que hay mayor, la división de inteligencia no tiene videobeam, imagínense cómo funciona en el resto de partes. O con la Anita, el primer día de clase que yo pregunté 15 veces en el salón si me tocaba clase con ellos y ellos decían que no, y yo decía que sí. Y entonces tocó llamar al decano para decir que era que habían cambiado al profesor. Esas anécdotas son las que me vienen a la cabeza cada vez que tengo la oportunidad de tenerlos acá. Y por eso mismo, pues me alegro mucho de tenerlos ya ahora como profesionales que nos ejemplifiquen con esa conocimiento, experticia, ¿cierto? Más allá de la anécdota, pues de las cuestiones que corresponden. Anita, antes de que des paso a la pregunta que te estamos haciendo acá, ¿cuándo retuviste usted, cuándo detuvo usted al profesor Cepeda, que están más de uno ahí preocupados en el chat, que qué cargo tiene el profesor Cepeda, que le pusieron esposas, ahí vemos las fotos, sí, que su merced lo bajó, lo llevó a rastras, lo llevó a rastras al primer piso de Cafán. Eso uno. Y la pregunta, pues, es muy parecida a la de Aaron. Eh, se entiende que son organismos de investigación y usted ya lo quería mencionar y yo la interrumpí en que cuando ya llega el juez es porque el organismo de investigación tiene los elementos suficientes para decir esta persona cometió este delito. O sea, más allá de la duda razonable, como dice en jurisprudencia, o sea, y entonces uno no entiende por qué en algún momento se cae el proceso. Y entonces la persona que fue llevada a juicio termina o declarada inocente o termina declarándose no culpable, ¿cierto? Si se supone que el organismo de investigación pues ya hizo todo el peritaje y por eso lo llevó a juicio, para demostrar justamente que esta persona había cometido un delito, ¿cierto? Y en ese sentido, pues uno no entiende por qué la persona termina siendo exonerada de la culpa o de la pena si se supone que para eso el organismo lo puso, ¿cierto? Se supone que para eso lo puso. Entonces, Anita, te dejo esas dos preguntas para que nos colabores con ella. Bueno, en verdad, doctor Cepeda quiere que diga por la causal de la detención. Sí, 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 yo también quedé preocupado. Yo no sabía que tenía causal de detención, pero aprovecho tenerla acá para que de una vez miremos. Me extraña porque yo le leí los derechos y le dije por qué estaba deteniéndolo, por inasistencia alimentaria, nada más y nada menos, imagínense. Y no, usted me firmó un acta de buen trato, entonces no puede venir a decirme ahorita que lo bajé de arrastras por las escaleras. Ah, bueno. No, 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 no. Ojo que eso es vulneración de derechos. No, eso son violación a los derechos Ahí humanos. están Por socializando favor. las fotos para los compañeros que están preguntando por ellas. Pero bueno, ahorita sí, Anita, entonces surgen las preguntas de eso. ¿Por qué el que atropelló el ciclista lo terminan soltando? ¿Por qué un proceso que se lleva, que se supone que se indagó, se investigó, el peritaje se hizo en 2, 3 años, entonces se lleva a juicio y al final entonces no, ese no era? ¿A qué se debe esa cuestión? ¿A qué se debe esa razón? Bueno, en el caso del ciclista, pues, a ver, lo que pasa es que para poder
para que un juez tome la decisión de privar de la libertad a una persona, están inmersas muchas situaciones, ¿no? Entre ellas que la persona no tenga antecedentes, bueno, hay muchas. Es una decisión que muchos no compartimos, como lo decía el compañero, pues eso ya es una decisión que toma el juez, ya no es negligencia por parte de la fiscalía o por parte de la autoridad competente, sino pues ya es una decisión que toma el juez y ante eso ya fiscalía como tal, los fiscales no pueden hacer absolutamente nada. Lo que dice el compañero es muy cierto. La familia tiene el derecho a la apelación, al recurso, para poder que se restablezcan sus derechos. Lo que pasa es que la creencia, la confiabilidad del ciudadano está muy decaída, las entidades de justicia están muy decaídas ante la ciudadanía. ¿Por qué? Casualmente por lo que estábamos hablando anteriormente. La cantidad de procesos es inmensa, ¿cierto? Entonces, no se pueden dar los resultados como se debiera, como se debiera. Pero el trasfondo de todo esto, ¿qué es? Falta más servidores de justicia, más fiscales, más investigadores, más agentes, porque realmente que el ámbito criminal es inmensamente grande y bueno, esa parte sería lo del asunto del ciclista, ¿no? Ya es una decisión que toma el señor juez, se desconoce por qué toma esa decisión. Nos parece injusto porque pues están los videos y pues eso es algo más que evidente, ¿cierto? Pero pues ahí sí no podemos opinar al respecto. Bueno, respecto de que después de que se lleva una investigación y se va al allanamiento y resulta que, es decir, en el allanamiento no se encontró nada. Desafortunadamente, no se cuenta con que las élites delincuenciales de este país tienen radares, ¿cierto? Y ellos son más astutos que cualquiera y ellos se dan cuenta. Y por cualquier motivo, la información se filtra, se escapa. Y entonces resulta que, obvio, cuando ya llega uno tiene las pruebas, tiene las fotos, tiene todo, pero al momento de llegar no encontró nada. Entonces es eso, porque uno puede estar haciendo el estudio, los seguimientos y todo, pero ellos tienen sus radares que les están informando. Entonces puede ser por eso. Otra situación es que lo que tú me dices respecto de que ya no es el que decíamos, entonces ese ya no es. Para eso se tiene establecida la identidad, ¿cierto? ¿Cómo establecemos la identidad de la persona? Pues a través de las fotos, a través de las huellas, si es posible tomarlas antes de la captura, ¿cierto? Ya posterior a la captura, es por eso que se hace necesario establecer la verificación de identidad de la persona, ¿sí? Para poder decir con certeza, sí, efectivamente, este señor es quien cometió el delito, ¿cierto? Eso conlleva un proceso que es lo que les estaba diciendo, el estudio de lofoscopia para que nos estudien la huella, si corresponde en la registraduría, esa es la huella que está registrada, valga la redundancia, y es quien nos dice si realmente esta persona a la cual capturamos es Pedrito García, por decir, ¿cierto? Es la única forma de garantizar de que sí es. De respecto a que le priven de la libertad o le den detención intramural o domiciliaria, depende si la persona es reincidente,
Si nunca ha tenido un problema, un delito, es muy factible, y dependiendo obviamente del delito, es muy factible que le den una detención domiciliaria, ¿cierto? Si amerita la detención, porque de lo contrario le pueden seguir el proceso sin necesidad de que haya una detención. Entonces, básicamente ese es el trámite No, para poder. no, te agradezco mucho, Anita. Nos ha quedado un poco más claro el procedimiento. Aquí tenemos dos ópticas, ¿no? Por un lado, la que está exponiéndonos el compañero Harold, digamos desde el punto de vista policivo, y el otro que nos expone Anita desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista ya al organismo como tal de investigar, ¿cierto? O sea, una cosa es el accionar de la policía, que obviamente cumple unos parámetros y después se supone que tiene que irse al aspecto fiscal para que entonces se pueda llevar a juicio, ¿cierto? Nos vamos a intentar canalizar, intentar socializarlas en la, ¿cómo se llama? Intentar visualizarlas para todos. En el caso, pues, digamos que Se nos fue la onda. Se nos fue la señal. Yo todavía estoy presente, pero creo que el que se le cayó la señal fue al doctor Cepeda. ahí que les pregunte, ¿me escuchan? Perdóneme que les pregunte. Ya, ahora sí. Sí, señor. Ya te Bueno, escuchamos. es que, ¿cómo se llama? Parece ser que a esta hora pues se nos enlaza mucha gente. Tenemos en estos momentos casi unas 516 personas enlazadas en las diferentes plataformas con las que se enlaza la tertulia, y pues por eso entonces se nos congestionó la red. Entonces les voy a pedir el favor, voy a quitar, yo sé que nos gusta vernos entre todos, pero pues no facilita el uso de la prestación de la cámara. La voz, voy a ponerlos a ustedes en su hermoso rostro para que entonces nos digamos, tengan la posibilidad de presentarse. Bueno, aquí pongo a Anita. Entonces, hagamos la primera pregunta a Anita, ¿cierto? Que nos comentan las diferentes personas que hacen esto. Cuando se presenta ese tipo de situaciones que se tiene que revertir la sentencia o se tiene que revertir la acción, ¿cierto? O sea, a mí me detienen, ¿cierto? Les pido excusa que no me van a ver porque nos surge la pregunta que queremos abordar con ustedes. Supóngase que lo detienen a la persona, las 2, 6, 7 meses lo llevan a juicio y cuando sale la sentencia o sea, dicen que esta no es la persona, no es la culpable o no es la responsable del delito que se le está imputando. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que tiene esa persona? Porque obviamente se le vulneran los derechos, porque en el argot popular no queda que esa persona es inocente. En el argot popular queda es que esa persona es la culpable, ¿cierto? Que esa persona fue la culpable y que seguramente alguna argucia hizo desde el punto de vista que le favoreció a que se diera, ¿cierto? Pero la sensación que quedó fue que él es el ladrón, el violador, el asesino, el no sé qué más, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál sería el mecanismo que tiene para reclamar justamente esa protección a ese derecho? Entonces, esa pregunta la ponemos primero con Anita y ya procedemos entonces a hacer la pregunta al compañero Aaron. Bueno, Doc, en ese caso, pues, a ver, estaría el remitir, ¿cierto? En contra, si fue condenado, si fue detenido, entonces contra la Fiscalía, en este caso, y contra el Consejo Superior de la Judicatura por no haber hecho una buena investigación, por haber sido judicializado y castigado de forma arbitraria, ¿cierto?
Conozco de cerca un caso de un señor que estuvo detenido 7 años, porque en el denuncio, cuando hicieron la captura, decían que el señor, dieron la descripción similar a la de este señor, de este vecino, y no, lo capturaron y lo judicializaron sin ningún problema. Cometieron el error de que en la descripción que dieron decían que el señor tenía una cicatriz en la ceja izquierda, ¿cierto? Y este señor no tenía ninguna, no tiene ninguna cicatriz en su cara. Él instauró el respectivo denuncio ante la corte y ya le salió el fallo. Esto es una millonada impresionante porque tienen que pagarle daños y perjuicios y son monetarios porque él dejó de ver a sus hijos durante 7 años. Fueron 7 años que perdió compartir con su familia, en su hogar, con su esposa. Entonces, imagínate, indemnizan, perdóname, indemnizan a los hijos, al cónyuge, a la mamá y a la persona afectada directamente, ¿sí? Entonces, por eso es que en una investigación es muy necesario lo que yo les decía, establecer la plena identidad. A este señor jamás le hicieron una verificación de identidad. Nunca, nunca verificaron su identidad. Simplemente se quedaron con una descripción y ya. Entonces, el procedimiento es que él tiene derecho a repercutir contra el Estado. En este caso, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura con el juez. Ese es el procedimiento, ¿cierto? Lo otro que me preguntabas era, discúlpame, ¿me recuerdas? Aquí nos surge la pregunta que si ese proceso de identificación es 100% cierto. Por ejemplo, las personas que se mandan a cambiar las huellas, las personas que se mandan a hacer tratamientos dentales, las personas que llegan, ¿cómo se llama? Que se hacen cirugías plásticas para el cambio del rostro. Entonces, que si esas formas sí surten efecto, ¿cierto? Porque pues en el argot criminal, de alguna manera, existe la noción de que haciendo eso logran burlar el proceso de identificación con la fiscalía. Entonces, nos surge esa pregunta y para complementar la que estabas contestando, que listo, la persona procede contra el Estado, pero tú como funcionaria, si te llegara a pasar que llevas a juicio a una persona y después la declaran inocente, ¿qué te podría pedir pasar? Eso para complementarte la pregunta pasada. Bueno, para contestar esta pregunta de qué me podría pasar, se supone que a mí me deben de hacer un proceso disciplinario, ¿cierto? Un proceso disciplinario mediante el cual me llaman a responder por esa negligencia, porque eso es un acto de negligencia. Porque para poder llevar a una persona a un estrado judicial es porque debe estar plenamente identificada, ¿cierto? Desafortunadamente, las cosas no son así. Desafortunadamente, ahí queda todo porque siempre se ha dicho y incluso había algo relacionado con que la persona que comete ese error, ¿cierto? Debe pagar de su propio pecunio, no el Estado, sino la propia persona. Y resulta, pero que no, esto no, desafortunadamente es triste decirlo, pero no. En algunas ocasiones sí se abre un proceso disciplinario, en algunas ocasiones sí se abre un proceso disciplinario. Yo lo digo porque un compañero de nosotros, un compañero de mi grupo, a él lo detuvieron y lo detuvieron en la oficina, un investigador, lo detuvieron en la oficina y duró privado de la libertad aproximadamente un año, ¿cierto? ¿Cuál fue qué hizo la fiscalía cuando se dio cuenta del error y él pudo demostrar su inocencia? Nada, lo volvieron a vincular
lo restituyeron a su cargo en sus funciones que tenía, ¿cierto? Pero hasta donde sabemos al fiscal que llevó el proceso, no le pasó absolutamente nada. Él inició un proceso, sí, en contra de este fiscal, pero directamente de la entidad como tal no se ha conocido, no se ha tenido conocimiento de que se haya iniciado proceso alguno. Respecto de la identificación, la única forma de individualizar a la persona, ¿cierto? Que esté a nuestro alcance, es las huellas dactilares, ya que esas son únicas e irrepetibles, ¿cierto? Personalmente nunca me ha tocado un caso de una persona que tenga las huellas, que se las haya trasplantado, que se las haya quitado, no. Nunca me ha tocado un caso de esos, entonces pues no, y no he tenido conocimiento de un caso tal. Siempre por las huellas es que se obtiene la identificación de la persona. La otra, la carta dental, esa carta dental es como una opción adicional a las huellas, ¿no? Porque la carta dental, lo que tú acabas de decir, no se manda a hacer tratamientos odontológicos o qué sé yo, y se cambian las características internas de su dentadura. Las físicas, igual, es igual, pero la única que le garantiza a uno que la persona realmente es la huella dactilar. Es la única que le puede garantizar a uno. Porque incluso una persona puede sufrir un accidente y se cortó, tiene una cicatriz o se quemó la piel, ¿cierto? Entonces puede cambiar su fisonomía, sus características físicas pueden cambiar con el transcurso de los años. Si vamos a mirar la foto que nos tomaron cuando sacamos nuestra cédula a la fecha de hoy, nuestra fisonomía ha cambiado, ¿cierto? Nuestros rasgos podrán algunos ser similares, pero en muchos aspectos hemos cambiado. Entonces, de tal forma que la única forma de identificar a una persona es a través de las huellas dactilares, es la plena. Bien, no, te agradezco mucho, Anita. Esta pregunta es para mi doctor Harold. Aquí interrogan, por ejemplo, cuando se presentan esos casos de alta nominación, como lo que pasó con el señor que utilizaron el tester y demás, ¿cierto? Pues entonces los medios nativos intervinieron porque fue en la ciudad, porque pues obviamente pasó en la ciudad, donde pues hay medios en los que se puede basar justamente esa parte. Pero la pregunta que nos hace la persona que nos escribe es justamente cuando esos casos no pasan a la luz pública. Pongo el ejemplo, los policías asesinados en Cúcuta, el intendente que mataron en Cundinamarca la semana pasada, cierto que esos nunca pasan a la prensa, que porque aquí la prensa solamente se concentra en lo que le genera a ellos algún tipo de grado sensacionalista, pero no a esos casos como particulares. Entonces, ahí entonces existe, digamos, la otra versión del hecho. ¿Cómo sería la reacción cuando su merced es agredido, atacado, usted va a cumplir un operativo, como se dice vulgarmente, lo reciben a bala o lo reciben en fuego, ¿cierto? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes tienen que seguir? Sí, porque en Criminal Minds nunca mandan es uno por detrás y ese siempre lo reduce, ese dispara en última opción, o sea, ya casi como rogado de que hay que disparar, porque no es que él quiera disparar, sino que lo forzaron, sí, la persona no entendió que levantara las manos, entonces ya fue como última instancia. Funciona así el operativo, porque es que hablar carreta es muy fácil. Es lo que le digo a muchas personas cuando dicen, pero es que el policía mire cómo utiliza. Pues claro, si le lanzan un ladrillo, ¿qué esperan? Que lo reciba con aplausos, o sea, pues obviamente, o cómo se llama, o si la forma de proceder cuando va la persona a hacer el operativo es a maltratarlo, es que es un guachimán, es no sé qué, si sé cuándo, a intratar a la otra persona, pues la persona también se puede llegar a sentir, porque es un ser humano, ¿cierto? Que puede también llegar a responder, digamos, en sentido contrario. Entonces, nos preguntan eso, como cuando a ti te ha pasado puntualmente que vas a cumplir operativo y la situación es de alta peligrosidad o es una situación de que te reciben es lanzándote piedras, lanzándote insultos o de pronto, no, Dios no lo quiera,
tiros o armas cortopunzantes o demás, ¿cómo es el procedimiento de acción que ustedes ejercen? Bueno, doctor, no sé si la fiscalía tenga ese tipo de grupos, pero en la policía, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol tiene un grupo especial para investigar los asesinatos o los homicidios de compañeros. Y permítame usar el ejemplo del señor patrullero que este año falleció ahí frente al frigorífico de la autopista Sur, Guadalupe. La investigación fue liderada, el investigador a cargo de un señor intendente de la SIJIN Bogotá, de verdad que excelente, una investigación muy, muy bien adelantada. Y ahí sí, como usted dice, doctor, se acudió no solamente a fuente humana, sino también se emplearon medios técnicos. ¿Qué son medios técnicos para nuestro auditorio? Son cámaras de seguridad, interceptaciones de llamadas, vigilancias, todo lo que la ley 906 nos permite adelantar. ¿Cuál es el sinsabor, doctor? Que hay muchos casos como los que usted refiere, donde el uniformado es víctima de agresiones. Usted no me lo está preguntando, pero recuerdo un caso que conocimos ahí en el juzgado de un señor subintendente que en un procedimiento eh, de requisa acá en el centro de Bogotá fue agredido, lesionado por una persona que hacía parte de la comunidad LGTBI y en esa agresión este uniformado fue contagiado del VIH. Entonces dice uno, vaya, increíble. Pero como usted lo dice, doctor, no son casos que salen a los medios, porque pues uno entiende, ¿no? Que la justicia en ocasiones es algo mediática y morbosa. Discúlpeme, la justicia no, los medios de comunicación sobre los casos judiciales se los usa de una manera morbosa y mediática. Lastimosamente percibe uno como funcionario público que hay servidores en la fiscalía, caso específico de fiscales, delegados, que no manejan el tipo penal de violencia contra servidor público de la manera como la ley lo establece. Eh, He conocido varios casos, doctor, donde los uniformados en un procedimiento de requisa o en un procedimiento de rutina son lesionados por la comunidad y algunos fiscales en un criterio pues que de verdad no puedo compartir, lo asemejan a un caso de lesiones personales, es decir, le quitan su calidad de servidor público y simplemente lo reducen a una situación de riñas entre particulares o entre ciudadanos. Dice uno, pero ¿cómo? Y esto es un mal mensaje para la comunidad. Este es usted me decía el caso del señor Ordóñez, sí, lamentable, pero es que lastimosamente nuestra idiosincrasia históricamente se ha caracterizado por no ser respetuosa hacia los miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, como también hay casos documentados donde se hace o se emplea el uso inadecuado de la fuerza, pero eso es temática de otra sesión, doctor, y es un tema muy complejo. Lastimosamente no hay estudios serios en Colombia sobre ambos factores. ¿Cuántos casos hay de violencia contra servidor público por parte de la ciudadanía? Llámese Policía Nacional, llámese Ejército, Fuerzas Militares. ¿Y cuántos casos hay de miembros de la fuerza pública en contra de la ciudadanía en general? Sería un muy buen estudio porque nos podría permitir concluir lo que vuelvo y lo cito, lo que usted decía. Esto no se trata de incendiar el país y esto no se trata de matarnos unos con otros, sino de ser un tantico más tolerantes. Entonces, lastimosamente, encontramos muchas personas de parte y parte que les gusta maltratar, les gusta humillar, les gusta lesionar la dignidad del otro. Entonces, es un tema muy complejo que es propia del área suya, doctor, porque alguna vez quise hacer un debate sociológico y me regañaron. Me dijeron, ¿usted es abogado? Y yo, bueno, sí, señor, yo soy abogado.
Sí, ya aquí me están diciendo que estamos muy censuradores en la tertulia. No, no, yo les pido excusas que el compañero Harold me facilitó unos videos. No nos pareció prudente presentarlos porque eran imágenes un poco bruscas, fuertes, del proceso que ellos manejan. Y pues no todos estamos acostumbrados a la retina, ¿no? En ese sentido, pues no faltará el compañero que por X o Y razón o por su conocimiento o de pronto no se impacta tan fácil, pues no le hubiera habido problema, pero otras personas sí, porque de pronto hemos sido víctimas de hurto o secuestro o hemos tenido que pasar por algún tipo de situaciones y recrear esa situación que traía el compañero Harold, pues podía herir susceptibilidad. Por esa razón se decidió no ponerlo. Para en próximas oportunidades, pues vamos a socializarlos, por supuesto, y de pronto en cada una de las universidades, si es el consentir, porque me dice acá la Escuela Nacional de Criminología que si podemos hacerle llegar la doctora, ¿cómo se llama? La doctora Beira, que nos acompaña con su grupo, por supuesto, les agradezco mucho, mi doctora, les hacemos llegar por correo los videos y quienes deseen, con mucho gusto, les hago llegar ese correo de los videos para que se generen los debates internos. Como esto es masivo, y aquí no solamente hay criminologistas y no solamente personas de derecho penal, sino otros que estamos interesados en esta temática, entonces pues aquí les cedemos la palabra a mis nuevos hijos, así como ya tengo hijos de primera generación, como la doctora Ana, hijos de segunda generación, como mi doctora, entonces ahora vienen mis hijos de tercera generación, que es Catherine. Entonces, Catherine, te cedo el uso de la palabra para que les formules las preguntas que te están llegando en el chat a los dos contertulios que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, doctor Rafael. Buenas noches, yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela del Técnico Central de La Salle. Primero me disculpo por mi conexión hace un momento, pero paso a formular la pregunta que nos están haciendo internamente. Es con respecto al nivel de resolución de los casos, la percepción que tiene la ciudadanía de inoperancia investigativa, la lentitud en los procesos y la injusticia como tal que hay en todo este procedimiento. Bien, si te parece, aquí tú me dices el orden en que parece que se deban socializar para que enfocar a la persona que debe dar respuesta a la pregunta. Ok, doctora, ¿tú nos podrías apoyar sobre la resolución de los casos? Yo me imagino que ustedes manejan algún tipo de indicadores sobre la cantidad de casos que les llegan a ustedes y la finalidad de cuáles de todos esos casos son resueltos. Bueno, sí, mira, la cantidad de casos, como ya lo dije anteriormente, son muchísimos, muchísimos, muchísimos. La resolución de los casos, a ver, se puede llegar, hablemoslo eventualmente en un resolución definitiva en un 30%. Es muy bajo, ¿por qué? Por el cúmulo de trabajo. Adicional a ello, está pues todos los procesos que hay que seguir para poder resolver un caso, ¿no? Entonces, por esa razón es muy bajo el número de evacuaciones completas, ya que digamos, se fue a juicio, se sentenció y ya, se emitió condena. Nosotros en la fiscalía se llevan unas estadísticas mensuales. Los fiscales tienen que rendir un determinado número de acusaciones, un determinado número de casos avanzados, de casos especiales, adicional investigaciones destacadas, que se llaman, que llevan otro proceso más complejo, pero entonces, pues desafortunadamente por el cúmulo de trabajo no es fácil darle, o sea, tener un porcentaje más amplio de decisiones permanentes, digámoslo así. Muchas gracias. Doctor Harold, ¿cuál es tu opinión con respecto a la pregunta? Bueno, lo dije al inicio de este conversatorio y citaba el estudio que elaboró para el año 2019 el Centro sobre Impunidad y Justicia.
hay que tener en cuenta varias variables, permítanme ser redundante. Debemos tener en cuenta no solamente como país, debemos tener en cuenta que algunos departamentos, algunas ciudades presentan unos índices delictivos mayores que otros, pero debemos, como lo plantea este estudio, tener una dimensión estructural y funcional. Ejemplo, ¿cuánto personal de la Fiscalía por 100.000 habitantes tenemos acá en Bogotá? ¿Cuántas unidades de fiscalía? ¿Qué porcentajes de unidades de fiscalías? ¿Cuántos investigadores? Además de eso, ¿cuánto personal administrativo? Personal destinado para la seguridad. Estos datos, confrontarlos frente a la tasa de delitos por 100.000 habitantes. El porcentaje de personas que son privadas de su libertad por este tipo de delitos. Son varias variables que debemos tener en cuenta, pero la percepción es esa, como lo decía la compañera del CTI, la percepción es esa, de que nuestro sistema judicial no funciona, y es por eso que en el estudio que se elaboró para el año pasado, solamente hay un 23% de aceptación o confiabilidad hacia el sistema judicial. Es una cifra muy baja, es muy baja. Pero como le comentaba al doctor Cepeda sobre el video, si se tuviesen en cuenta el subregistro de eventos, conductas criminales que se presentan y no son denunciadas, de verdad que esto colapsaría. La doctora Ana decía que la Fiscalía ha implementado una serie de herramientas para que las personas puedan denunciar con mayor facilidad, pero el tema no se centra en con qué facilidad las personas denuncian. El punto de este debate es, ¿tenemos el personal suficiente para garantizarle a la ciudadanía ese acceso a la administración de justicia? El ciudadano de a pie, el colombiano, que no se siente representado por el fiscal, por el investigador, ¿tiene la percepción o tiene la seguridad, tiene confianza en el trabajo que adelantan los entes judiciales? Veía el doctor Cepeda la señora pregunta sobre los casos en los casos donde la persona sea eventualmente declarada inocente y que cuál era el procedimiento, y recordaba un caso que esta semana fue publicado en la página del Consejo de Estado de un ciudadano que era atleta y fue acusado de un delito sexual. Se agotó todo el procedimiento y fue condenado, pero haciendo uso de su recurso de apelación, el tribunal revocó la condena y lo absolvió. Esta persona acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y efectivamente por el año y unos meses que estuvo privado de la libertad, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a cancelar algo más de 70 millones de pesos, tanto a él como a su esposa, por daños y perjuicios por el tiempo que estuvo privado de la libertad. Y esto me permite agregar un comentario adicional. Si lo que el Estado paga por concepto de demandas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y lo invirtiéramos en recursos, no solamente en talento humano, sino también en recursos tecnológicos, en medios técnicos, en vehículos, yo creo que los procesos investigativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación pues serían más eficientes o más eficaces, si me lo permiten, porque la institución más demandada en esta jurisdicción, en lo contencioso administrativo, lamentablemente es la Fiscalía General de la Nación, y como lo añadía o lo agregaba el doctor Cepeda, es por el tema específicamente de las privaciones de la libertad de los distintos sujetos procesales, llámense imputados, llámense indiciados, llámense acusados, y es un tema que lesiona gravemente
las finanzas públicas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta más. Como les mencionaba hace un momento, estoy estudiando ingeniería mecatrónica. Me surge un poco la duda con respecto a la tecnología. Ya lo mencionaban ambos, hace un momento lo mencionaban con respecto a los medios de tecnología que utilizan para la parte de biometría. Lo mencionó la doctora Ana, que la huella dactilar básicamente es como lo irrepetible en todas las personas. He tenido la oportunidad de trabajar con estos dispositivos de biometría. Particularmente para la Fiscalía en un área que es un poco delicada para su personal de control de acceso, y nos hemos encontrado con las situaciones de que fallan, como toda la tecnología falla. Mi pregunta es, ¿ustedes consideran en la experiencia, basadas en su experiencia, que el Estado invierte lo suficiente en los dispositivos, en los sistemas que ustedes les podrían facilitar su trabajo, en estos sistemas de biometría para identificación de personas y demás? Primero la doctora Ana, ¿verdad? Doctora, adelante, te cedo la palabra, sí, señora. Bueno, yo considero que la Fiscalía ha hecho esa inversión. Pues obviamente en el área encargada, en el laboratorio de lofoscopia para la identificación de las personas. Algo que sería que facilitaría mucho el trabajo, ¿cierto? Es que esos ingresos a los edificios que se registra la huella, quedara un archivo de eso, sería algo pues fabuloso, pero pues realmente en la única parte donde para ingresar se registra la huella es en el nivel central, en el búnker, pero en el resto de sedes, o sea, para el público, ¿no? Porque en el resto de sedes no, todo el mundo ingresa, bueno, han implementado un sistema, pero no sé qué tan efectivo sea, o qué tan funcional, qué tan, eh, ¿cómo te dijera? Qué tan eficaz esté siendo en ese momento, porque pues no tengo el conocimiento al respecto. Pero sí, yo considero que la Fiscalía por lo menos ha invertido en equipos para identificación de las personas. ¿Por qué hablo del ingreso a las entidades? Porque resulta que una persona que está siendo buscada por la justicia puede llegar, ¿cierto? Entonces sería muy fácil que se estuviera ese sistema enlazado con la sede, con la parte de capturas, de identificación de personas, donde pudieran decir, uy, mire, este señor es el que estamos buscando, de una vez aquí. Pero pues desafortunadamente no hemos llegado hasta ese punto. Pero sí se está adelantando, sí se está actualizando los sistemas y los equipos de identificación para, para agilizar nuestro trabajo. De hecho, antes se solicitaba una decadactilar y tenía que uno esperar prácticamente un mes. Hoy en día ya la decadactilar nos está llegando de un día para otro o de forma inmediata, según el caso y la urgencia con que se necesite. Muchas gracias, doctora. Doctor Cepeda, permítame asaltar con preguntas a su estudiante. Estoy con la duda. Si bien es cierto, el proceso investigativo se apoya a distintas ciencias auxiliares de la criminalística, estoy inquieto. En una investigación, el área o la ciencia, la carrera de mecatrónica, ¿qué nos podría aportar? Ahora bien, le ilustro. En el lugar de los hechos, establecemos planos, bosquejos topográficos, huellas, realizamos registro fotográfico, registro en video, pero también nos apoyamos de la descripción que hace la víctima sobre la anatomía del victimario, en caso de presentarse un crimen
los fenómenos cadavéricos que presenta valga la redundancia, el cadáver, la evidencia de traza, la posición del cuerpo. Si ya en el proceso de medicina legal de necropsia, las heridas que no eran perceptibles a los sentidos y aparecieron en este procedimiento por parte del médico forense, la descripción que hace el médico sobre el médico forense sobre la causa de muerte, además de eso, la descripción de las prendas, si hay signos de agarre, anclaje, rasgaduras, la descripción de muestras hemáticas, o como popularmente decimos, manchas de sangre, la descripción de los elementos fijados como evidencia o elementos materiales probatorios, y la descripción de los elementos que fueron hallados en el lugar de los hechos. Esto refiriéndonos específicamente a un crimen. Señorita Catherine, mecatrónica, ¿en qué nos podría aportar o ayudar para el esclarecimiento de una conducta criminal? Bueno, yo te puedo dar una respuesta un poco global, un poco amplia, porque pues para un tipo de soluciones hay diversos sistemas. Por ejemplo, para lo que hablaba la doctora hace un momento, pues me distorsionó un poquito la pregunta que me haces, pero ya te la respondo. Para lo que hablaba la doctora hace un momento, ya existen, como ella dice, ya existen y a veces están actualizando sistemas en donde donde existe una integración completa, que se está haciendo, no sé, cámaras con video inteligente, ya existen cámaras de identificación de personas, cámaras que identifican también temperatura, retina, cámara, asimismo todo eso ya está llegando a un sistema integrado que también identifican a esa misma persona, la relacionan con una huella única de esa persona, la relacionan con su número de identificación, con el código de barras de su número de cédula, de su cédula como tal, el código de barras que tiene al respaldo de la cédula, todo eso anclado a un solo sistema y anclado a una base de datos general que se podría identificar. La policía actualmente también tiene un sistema de vigilancia en las cámaras públicas que existen en la ciudad de Bogotá, en este caso, en la que también puede identificar algunas personas pues, con su identificación desde la cédula que registran en el momento pues en la registraduría, valga la redundancia. Ahora, en cuanto a la identificación de cómo se puede esclarecer un crimen, pues existen también bastantes sensores que ya uno tendría que entrar a buscar la solución, de pronto de un sensor, te hablo de algo utópico, un sensor que ubicando un escáner, por ejemplo, un escáner de algún modo que ubicando al cuerpo, a la víctima, se escanee y de manera tal que identifique si es una laceración, si fue yo no conozco muy bien los términos legales, pero de pronto, no sé, una puñalada, lo digo en términos coloquiales, si qué tanta sangre ha perdido. En la parte de biomédica, de hecho, ya existen mucho tipo de este tipo de maquinaria, únicamente sería aplicarla a la parte de investigación física. La ingeniería mecatrónica tiene mucho que ofrecer y solamente sería como enfocar lo que se quiere y ya empezar a buscar una solución como tal. Como la ley 906 lo define, sería evidencia demostrativa. Tomo el ejemplo que su merced citaba de las cámaras de seguridad y denominamos testigo silente. ¿Cómo podemos adelantar o reconstruir los hechos gracias a las imágenes que toman las cámaras de seguridad y estos dispositivos? Es bien interesante. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que están muy amañados, yo sé que estamos muy bueno. En estos momentos llegamos a las 1000 personas. Antes nos emocionábamos. Aquí pongo a mis estudiantes de testigo que brincábamos cuando llegábamos a las 1000 personas. Ahora es lo común, ¿no? Que llegamos a las 1000 personas en la finalización del programa. Estamos siempre, ya inclusive las 1000 personas, pero les agradecemos a todos miles de cosas. Yo sé que están con su familia viéndonos a nosotros, no están con la familia de pronto viendo, acompaña. Y pues a mi doctora Ana, pues que nos acompaña acá,
a mi doctor Harold, que pues también que entendemos que están en su tiempo libre. La doctora Ana está haciendo un curso, ¿cierto? Nos decía, un curso de doctorado, por eso no pudo entrar antesito de 7:30, le tocó fugarse. Mi doctor Harold, pues, como fiel a la institución, nos llega 10 minutos, dijimos 7:15, y a las 7:14 con 58 me llegó el link de aprobación. Con mi niña Katherine, hombre, les agradezco mucho a todos los que hacen partícipe. Como reflexión tenemos lo siguiente. Sí, dale, mi Anita, claro, cómo no, sigue. A ver, quiero de pronto hacer algo, un comentario, una aclaración, porque pues lo que queda es un sinsabor de que la justicia no está funcionando, ¿cierto? Pero es muy importante, mira, casualmente yo lo hablaba con mi familia en estos días porque estamos haciendo trabajo en casa, tengo que hacer trabajo en casa, entonces en casa se trabaja más que en la oficina, porque no tiene un horario ni días de descanso, porque sigue derecho. Hay una situación y es que la gente desconoce, el común de la gente desconoce qué actividades hay que hacer, hay que realizar, adelantar para poder sacar adelante un caso, una investigación, ¿cierto? Eso conlleva muchos trámites. Para simplemente individualizar una persona, yo tengo que hacer un arraigo. Si no tengo una huella de la persona, yo tengo que hacer una diligencia que se llama un arraigo. Es desplazarme hasta donde la persona vive, ¿cierto? Si la encuentro, fabuloso, porque puedo de una vez ubicarla, dónde está, de tomar su huella, solicitar una plena identidad para esta persona, ¿cierto? Para llevar adelante un proceso hay que hacer un sinnúmero de actuaciones que conllevan mucho tiempo, y por el cúmulo de trabajo no se pueden realizar con la celeridad que uno quisiera. Aunado a ello, la parte investigativa depende mucho de respuestas de otras entidades, ¿sí? De una inspección en otra entidad, en una empresa. Entonces, es bueno que la gente tenga conocimiento de eso, porque pues dicen, no, es que la fiscalía no sirve para nada, los entes investigativos de este país no sirven para nada, la policía no sirve para nada, pero nadie se pone en los zapatos de estas personas que trabajamos a este lado, de lo que llamamos los abogados, a este lado de la baranda, no por fuera de la baranda, sino por dentro de la baranda, ¿cierto? A los señores agentes, a los policías, les tocan unos turnos que son inhumanos. Yo lo sé, lo sé de conocimiento, porque hay compañeros en el grupo donde yo estoy, al lado de nosotros queda la oficina de los investigadores de la PONAL. Resulta que ellos, adicional a llevar sus casos, sus procesos con los despachos, tienen que atender operativos, tienen que prestar servicios. Ellos no tienen un sábado, un domingo. Ellos pueden estar en su día de descanso, pero qué pena, pero tienen que presentarse. Pero es que acaba de llegar un operativo, no. Qué pena, pero hay que ir a prestar el servicio. Entonces sí quiero llamar la atención muy respetuosamente a todos para que nos pongamos en los zapatos del otro. Yo sé que hay momentos en los que uno quisiera que la justicia volara, y créanme que nosotros como servidores judiciales eso quisiéramos también, y se hace. Yo creo que el compañero Ariel lo hace con todo el amor como lo hago yo, sus investigaciones, y así como podemos encontrar situaciones que encontramos al culpable, también en nuestras investigaciones, y lo digo por experiencia propia, he tenido un caso que la persona ya estaba para juicio, y gracias a la labor de investigación que realicé, se logró encontrar que la persona era inocente. Entonces, no por el simple hecho de que a una persona la demandan penalmente es porque ya es culpable, no.
Para eso es la labor investigativa y muchas veces los procesos hace falta que se tenga el apoyo de las víctimas. Cuando las víctimas dicen, doctor, qué pena, vengo a averiguar cómo está mi caso, ¿será que mi caso ya salió? Eso ayuda a mover el proceso, porque si no, la persona ha venido varias veces, venga a ver, miremos de qué se trata y movámoslo, ¿cierto? Entonces es bueno que las personas que instauran un denuncio estén pendientes en caso, estén pendientes de su proceso, porque hay personas que instauran el denuncio y se desaparecieron. Y muchas veces llama uno a la gente para la entrevista, para que amplíen su denuncia y no se presentan, no están. Entonces es importante que nosotros también, y me pongo en este momento de parte del ciudadano común, ¿cierto? Estemos prestos, denunciemos, no nos dé miedo, no nos dé pereza, porque es que si resulta que sabemos que aquí en la esquina hay un señor que se para y atraca y abusa de las mujeres, ¿cierto? Pero nadie denuncia, ¿cómo hace la justicia para saber que esto está sucediendo? ¿Sí? A veces nos da pereza porque sé y lo he escuchado de mucha gente, es que no, ¿para qué se pone uno a denunciar si eso nunca pasa nada? Entonces, no, yo los llamo a que si tienen algún caso, lo denuncien, crean en la justicia, que la justicia se demora un poquito, pero llega. Eso es todo, doctor. Gracias y gracias a todos, a toda la audiencia. Bueno, no, Anita, no, no, me excusas que aquí, como decimos vulgarmente en televisión, estos tiempos son contados, entonces nos quedan 5 minutos para cerrar la presentación. Entonces, mi doctor Harold, pues yo no lo iba a hacer así, pero ya que la doctora Ana nos los puso de esa manera, le doy 3 minutos para que su merced haga su intervención y procedemos entonces a hacer el despido de las 1000. En estos momentos, mi doctor Harold, queda con el uso de la palabra. No, doctor Cepeda, muchísimas gracias por la invitación. Felicitar a la señorita Catherine, que es estudiante de mecatrónica, pero considera que su carrera, su proyecto de vida puede aportar al desarrollo de técnicas investigativas. Bien, bienvenido. Es interesante ver este sentimiento en los más jóvenes y sí, de verdad que anteriormente se decía que la perfilación criminal solo lo podían hacer psicólogos, pero cuando tuve la oportunidad de conocer el CEBAT, vi que había un equipo interdisciplinario y sería fabuloso, porque en materia forense lo que aportaba la señorita Catherine es bien interesante. Bien interesante, estamos en una época donde los avances tecnológicos son el orden del día y qué bueno, qué bueno. Como decía la doctora Ana, no se trata de estigmatizar las fallas, sino también de reconocer las investigaciones exitosas y el sacrificio, que eso es lo que nos sale en los medios, el sacrificio de hombres y mujeres que hacen parte tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Policía Nacional y los demás órganos que tienen funciones de policía judicial. De verdad que es un desafío personal y es compromiso de cada servidor. Esto es un tema de responsabilidades individuales y en lo personal pues me siento muy honrado, privilegiado del trabajo que tengo porque es algo que me gusta. Mi esposa me viene diciendo, es que a usted le encanta lo que hace, tanto que da más tiempo del que le toca quedarse. Y yo le digo que eso es sentido de responsabilidad. Es sentido de responsabilidad y de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y gracias por estos espacios, doctor. Lastimosamente usted lo decía, el tiempo es muy corto y en tema de ley 906, en temas investigativos, wow, hay tanto tema y que solamente lo que le decía la señorita Catherine, de hablar de modelos exitosos de eso, con relación a procesos investigativos donde se sustentó la evidencia demostrativa con videos de cámaras de seguridad, solamente para referir un caso, podríamos fácilmente demorarnos más de 2 horas. De verdad que muchísimas gracias, doctor, por la invitación
mi gratitud, mi admiración y mi respeto, de verdad. Bueno, entonces, Catherine, ya solicitud del público, que tus compañeros que te están viendo por red, entonces que no se vaya a ir sin despedirse. Entonces, para que te despidas en el tiempo que nos queda. Claro que sí, no, a ti, doctor, ¿Tienes por haberme desactivado? invitado a esta tertulia. No, no, señor, lo tengo activo. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ok. No, muchas gracias, doctor Cepeda, por haberme invitado a esta tertulia, al doctor Harold y a la doctora Ana, pues porque realmente yo no soy muy conocedora de estos temas. Pues yo, como les comenté, pues me dedico como a otra cosa, nada que ver como tal con criminalística de fondo, pero pues a la final uno se da cuenta de que todo tiene que ver con todo, más en el ámbito de la tecnología. A las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo no sé si tengan alguna inquietud, algo más que agradecer. Procedemos a dar el cierre. Pues agradecer a todas las personas, a la compañera Jenny, Mónica, a José, Cristian Espinel, bueno, a Dilia Rosa, procedemos acá a la profesora Andrea Cuevas, el profesor Adrián Rossi, ya le iba cambiando el nombre a mi profe Adrián, a nuestro psicólogo de cabecera, la doctora Jacqueline, el doctor Harold, también al Camino Mera, que nos acompaña también de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, que están en jornada continua, que entonces hace su alto para tomarse el cafecito y irnos a escuchar en la tertulia. Este programa es de ustedes, los ejercicios investigativos son fáciles cuando son ficciones, como lo hacen los norteamericanos. Si usted mira los programas reales de investigación de ellos, pueden tardar hasta 20 años. Realmente un proceso de investigación puede tardar hasta 20 años. Muchos procesos que eran juzgados en Norteamérica fueron revisados con la prueba de ADN y se dieron cuenta que muchos casos que juzgados y sentenciados no era el violador, no era el culpable, sino era un transeúnte o alguien que se parecía al perfil o alguien que de pronto es en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Entonces, no es tan ficción como lo muestran los norteamericanos, sino este es el procedimiento real. Necesitamos mayores recursos para personal, para tecnología, para que se